el gigante de la portería, el que era titular con el Milan a los 16 años. A los 22 levantó la Eurocopa con Italia, siendo el mejor jugador del torneo. Y aunque muchos lo llamaban el siguiente Buffon, su historia va mucho más allá de una comparación. Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, un arquero que fue amado, pero que luego fue señalado como mercenario. Hoy es la gran figura del PSG, y es el hombre que siempre aparece cuando su equipo lo necesita. Esta es la historia de Gianluigi Donnarumma, el gigante de la portería. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Donnarumma nació en Castellammare di Stabia, Italia, el 25 de febrero de 1999. Desde que empezó a caminar, Donnarumma ya jugaba al fútbol con sus hermanos. Pero no solo eso, tenía un sueño claro: quería ser portero. Fue su tío Ernesto quien lo llevaba a los campos. Él lo entrenaba, lo aconsejaba, y fue su mentor desde los 4 años, siendo el Napoli su primera academia. Y aunque apenas era un niño, él ya tenía un ídolo, Gianluigi Buffon. A los 14 años, los grandes equipos italianos se peleaban por él: la Juventus, la Roma, el Inter, pero Donnarumma eligió uno, el AC Milan, ya que él era fan del club. Siempre jugó con chicos mayores que él por su estatura, y no pasó mucho para que el mundo lo notara. Era el portero promesa más famoso del mundo. Pintaba para ser un gigante cuando fuera mayor de edad, y lo que parecía una locura, se convirtió en historia. En la pretemporada 15-16, Donnarumma fue llamado con el primer equipo, y jugó un amistoso contra el Real Madrid, que terminó 0-0. Se fueron a la tanda de penaltis, y Donnarumma le atajó el disparo a Toni Kroos, algo increíble para tener su edad. Lamentablemente para él falló un penalti, detenido por Kiko Casilla, lo que acabó dándole la victoria al equipo español. Una semana más tarde tuvo la chance de atajar en otra tanda, esta vez contra el Sassuolo, en donde pudo atajar 2 penales. Ya era un portero bastante serio, y precisamente contra este equipo es cuando hizo su debut oficial. Donnarumma debutó en 2015, lo hizo en un partido de la Serie A ante el Sassuolo, en un encuentro que ganaron 2-1. Tenía tan solo 16 años, y se convirtió en el segundo portero más joven de la historia en debutar en la Serie A, y como si el destino lo hubiera escrito. Él también se llamaba Gianluigi, era italiano, era portero, es por eso que muchos lo llamaron el nuevo Buffon. Con apenas 16 años, se convirtió en el portero titular del AC Milan, una locura. Le ganó el puesto a Diego López, y disputó 31 partidos en su primera temporada, recibiendo solamente 30 goles, nada mal para un niño. En la campaña 16-17, el Milan enfrentó a la Juventus en la final de la Supercopa Italiana. El partido terminó 1-1 y se fue a la tanda de penales, y una vez más Donnarumma se hizo gigante. Atajó el penalti de Paulo Dybala, para así levantar su primer título oficial. En esa misma campaña debutó con la selección italiana, en un amistoso ante Francia. Tenía tan solo 17 años. Se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en vestir la camiseta de Italia, y el portero más joven en hacerlo. El Real Madrid y el PSG se interesaron en él, pero Donnarumma decidió renovar con el Milan, al menos hasta 2021. Su salario mejoró notablemente, y según los rumores puso una condición: que el club fichara a su hermano como portero suplente, y el Milan aceptó. Durante 6 temporadas fue el portero indiscutible del equipo, en un Milan sin rumbo, que cambiaba de técnico, de jugadores, de directivos, pero él era el único rayo de esperanza. Disputó más de 250 partidos con el equipo, salvándolos una y otra vez. Era joven, pero ya demostraba liderazgo, ya demostraba carácter y una madurez fuera de lo común. Su mejor atajada llegó en 2018, ante el Napoli. El polaco Milik quedó mano a mano con él, y disparó con potencia, pero Donnarumma achicó. No solamente achicó, sino con un reflejo impresionante, desvió el balón, una auténtica salvajada de parada. En 2021 fue elegido el mejor portero de la Serie A. Con el paso de los años, Donnarumma seguía siendo clave en el Milan, pero había algo que lo incomodaba: no ganaba títulos, solo tenía uno en su carrera, la Supercopa de Italia. Su contrato ya estaba por expirar, y no llegaba a un acuerdo con la directiva. El italiano quería algo más. Soñaba con levantar trofeos, pero también buscaba algo que el Milan ya no podía ofrecerle: dinero. Y había un club que sí podía darle ambas cosas: títulos domésticos y un gran salario. Pero antes tenía una misión con su país. En 2021 fue convocado a la Eurocopa, y era el primer torneo oficial de Donnarumma con Italia. El equipo de Roberto Mancini era serio contendiente, por su gran nivel de juego, y por tener a Donnarumma bajo los 3 palos. En semifinales se enfrentaron a España, y el partido terminó 1-1, yéndose una vez más a la tanda de penales. Y otra vez Donnarumma fue clave, pues le atajó un penalti a Álvaro Morata. Después de esto, Jorginho marcó el penalti decisivo, que llevó a Italia a la final. La final se disputó en Wembley, ante Inglaterra. Italia era visitante en esta final. El partido una vez más terminó 1-1, y una vez más se definía desde los 11 pasos. Y fue ahí, cuando Donnarumma tuvo la mejor noche de su vida, cuando se convirtió en un héroe, como su ídolo, Buffon. Le atajó el penalti Jadon Sancho, para que una vez más Jorginho pudiera liquidarlo. Pero esta vez Jorginho falló, un jugador que casi no fallaba penaltis. Pero entonces una vez más, es cuando Donnarumma apareció, para salvar a su equipo, a su compañero, o más bien para salvar a todo un país. Bukayo Saka pateó el último penal, y Donnarumma adivinó al lado, deteniendo el disparo. Esta vez fue el penalti definitivo. Italia volvió a ser campeona de Europa, y Donnarumma parecía que ni se inmutaba. Celebraba de una manera seria, como si fuera un día más en la oficina. Y es que para él parar penaltis es un día más en la oficina. Donnarumma le devolvió la alegría a un país. En la final atajó 2 penales, y no solo fue elegido el mejor jugador del partido, sino que fue elegido el mejor jugador de toda la Eurocopa. Un logro histórico para un portero. En ese momento para muchos, ya era el mejor arquero del mundo.
ganó el trofeo Yashin al mejor portero del año, entregado por la revista France Football, y fue incluido en el 11 ideal de la temporada. Después de la Euro, Donnarumma fichó con el PSG, y lo hizo como agente libre, pero con una prima de fichaje bastante alta. Llegó al equipo junto a otras grandes estrellas como Hakimi, Sergio Ramos y el propio Leo Messi. Si bien llegó para ser el portero titular, pero no lo tendría fácil. Tendría como rival un portero histórico, a Keylor Navas. El arquero costarricense tricampeón de la Champions con el Madrid, pero más pronto que tarde el italiano se impondría. Este fichaje no fue bien recibido por los hinchas del Milan, que veían en él una futura leyenda del club, a un ídolo en construcción. Cuando enfrentó al Milan en Champions, la afición rosonera le arrojó billetes, llamándolo mercenario. Su primera temporada fue de transición. Alternó la titularidad con Keylor Navas. El tico era titular en la Champions, y Donnarumma solo disputó 17 partidos de liga, recibiendo 17 goles. Aún así levantó el título de la Ligue 1. En la temporada 22-23, se consolidó finalmente como titular del PSG, jugando todas las competiciones, y relegando a Keylor al banquillo. Volvió a levantar la liga francesa, pero en la Champions vivió un día bastante negro. En los octavos de final ante el Real Madrid, con un global de 2-0 a favor, cometió un error garrafal. Benzema lo presionó, y el italiano despejó mal. El balón terminó en los pies de Vinicius, quien asistió a Benzema para marcar. Muchos dijeron que fue una falta, una carga sin balón, pero el gol aún así subió el marcador. Después de eso le cayeron 2 goles más en apenas 10 minutos. Una de las peores noches de su carrera. El Madrid finalmente remontó y eliminó al PSG, y aunque fue muy criticado, fue solamente un tropiezo más en su camino, pues Donnarumma siguió firme. En la temporada 23-24, ganó una vez más la Liga Francesa, además de la Copa de Francia. Ya con Luis Enrique al mando del equipo, y con el técnico español, el PSG alcanzó un nuevo nivel. Donnarumma volvió a figurar entre los mejores del mundo, o para muchos, como el mejor del mundo. En la temporada 24-25, el objetivo del PSG era lo de siempre, la Champions. Para ello aseguraron la Liga Francesa con mucha anticipación, reservando energías para Europa. Tras una floja primera fase, muchos daban por muerto al PSG, pero en octavos se enfrentaron a Liverpool, y Donnarumma volvió a ponerse la capa de héroe. El partido se definió en penales, y aquí el italiano atajó el disparo de Darwin Núñez y de Curtis Jones. Finalmente, Doué marcó el penalti decisivo, siendo una vez más Donnarumma el salvador. Con esto ya muchos lo tenían claro. Donnarumma era el mejor atajador de penaltis del mundo, junto a otro especialista, Emiliano El Divo Martínez. En cuartos de final enfrentaron al Aston Villa, y el equipo inglés sorprendió con su intensidad, pero Donnarumma apareció cuando más se le necesitaba, con atajadas espectaculares, sacando disparos imposibles. Fue un auténtico muro. Así llegaron a las semifinales, el rival, el Arsenal, con un equipo bastante en forma, que venía de golear al Real Madrid, pero una vez más Donnarumma se hizo gigante, atajó balones milagrosos, especialmente un disparo a saca en el poste más lejano, una estirada épica, fue clave para avanzar a la gran final, es posiblemente el favorito para llevarse el premio Yashin una vez más. Donnarumma no solamente es un portero, es una muralla de casi 2 metros, que impone respeto a solo compararse debajo de los 3 palos. Tiene reflejos de felino, una capacidad de reacción de milésimas de segundo, en los mano a mano chica con bastante firmeza, y en los penales, es ahí donde se agranda, cuando intimida. La portería se hace más pequeña cuando él está en el arco. Es un auténtico especialista en esto, en atajar penaltis. Tener un portero así te hace ganar eliminatorias, te hace ganar títulos. También domina bastante bien el juego aéreo, evidentemente con esa altura. Sale con mucha autoridad, gana por arriba, transmite mucha seguridad. Es frío, sereno, como todo italiano. Combina lo mejor del arquero clásico, grande, seguro, atajador, pero con algunas pinceladas del portero moderno. Si bien no es un líbero como Neuer, pero tampoco se queda clavado en el área. Tiene lectura, intuición y sobre todo, un carácter que lo convierte en un líder silencioso. Donnarumma es un ejemplo de crecer bajo presión, convivir con las expectativas, cargar con la etiqueta del nuevo bufón y demostrar día tras día que no solamente era una promesa, que no iba a ser una mentira, sino más bien que se iba a convertir en una realidad. Sin embargo, su camino no fue perfecto, fue silbado, criticado, odiado por los que antes lo idolatraban, pero nunca dejó de avanzar, porque Donnarumma entendió algo que muchos olvidan, que el talento te hace debutar, pero la mentalidad te hace triunfar. Y sin más que decir, esta fue la historia de Gianluigi Donnarumma.